El capítulo 19 del libro de los Hechos habla sobre un escándalo en Éfeso. Cuando Pablo visitó la primera vez a Éfeso, prometió a los judíos en la sinagoga que si Dios quería, volvería. Para cumplir aquella promesa viajó desde las regiones de Galacia y de Frigia por la ruta del interior, por terreno montañoso, hasta Éfeso. Al llegar allá, se encontró con 12 hombres que profesaban ser discípulos. Al hablar con ellos se dio cuenta de que el conocimiento que ellos tenían de la fe cristiana era imperfecta y defectuosa. Se preguntó si realmente habrían recibido el Espíritu Santo. La palabra de Dios en los versículos del 1 hasta el 4 dice: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Miren esta palabra. Al arribar a Éfeso, Pablo encuentra un grupo de discípulos con una clara indicación de que eran verdaderos cristianos bautizados, cuyo conocimiento del Espíritu Santo era incompleto. Sus maestros conocían algo de los fundamentos cristianos por su contacto con Juan el Bautista, pero aparentemente ignoraban lo que ocurrió en el día de Pentecostés. De ahí que estos discípulos hubieran sido bautizados solo en el bautismo de Juan. Nosotros nos ponemos a pensar y decimos: Señor, ¿hemos tenido ese contacto con el Espíritu Santo? ¿Hemos sido bautizados en el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo es el guiador de nuestras vidas? ¿Es el que enseña, el que toca, el que dirige, el que motiva la vida del cristiano? ¿O es que estamos simplemente nosotros basados en una oración de fe y creyendo en el nombre del Señor Jesucristo, que es bastante? Pero necesitamos ser bautizados en el Espíritu Santo para poder crecer, para que el Espíritu venga y nos dé lo que nos falta. La palabra de Dios dice que nosotros debemos orar pidiéndole al Señor que Él conceda en nuestras vidas lo que nos hace falta para completar la obra que Él quiere que nosotros hagamos en este mundo. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos respondieron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Mire la posición de estos hermanos. A pesar de ello, estaban predicando la palabra. Su respuesta no tiene sentido en realidad. Que un discípulo de Juan responda de esta manera es algo sumamente raro, porque Juan el Bautista, una de las principales enseñanzas que él tenía para sus discípulos era el esperar la venida del Espíritu Santo. Él hablaba mucho del Espíritu Santo en cuanto a su obra. Y para que estos, siendo discípulos de Juan, digan: ni siquiera conocemos, ni siquiera hemos sabido que existe el Espíritu Santo, es una posición bien rara, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene el Espíritu y toca el corazón de la gente y dice: ¿cuál es tu posición? ¿Conoces el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo motiva tu vida? Él es el que llena de alegría tu corazón para decir: sí, en realidad, conozco quién es. ¿O es que nos hemos conformado solamente con venir a la iglesia
hacer una creencia media especial en nuestro corazón diciendo que somos cristianos, pero que a la final no hacemos nada. Y el Señor dice, ¿crees en el Espíritu Santo? ¿Crees que existe, que hay, que está en tu vida? ¿Que se ha cumplido la palabra que dice que nosotros al recibir a Cristo somos templos del Espíritu Santo? ¿O andamos por ahí sin saber si tenemos o no las fuerzas para luchar, para hablar del Señor, para predicar, para enseñar, para dar un testimonio a la gente, para que la gente pueda ver en nosotros que existe un Dios? Es la presencia del Espíritu Santo en el hombre. ¿Sabe que la gente reconoce a un verdadero cristiano solo cuando lo mira, cuando conversa con él, cuando ve sus actitudes? Siente el poder del Espíritu que hay en el cristiano verdadero. Pero qué tristeza que le pregunten y ni siquiera sepan qué ha habido. Sin embargo, ellos aceptaron agradecidos esa revelación y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, ¿no? En los versículos 5, 6 y 7, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaron. Eran por todos unos 12 hombres. De primera mano, dicen que no conocen al Espíritu Santo, pero aceptan inmediatamente la palabra de Pablo. Y ellos pueden reconocer que en realidad necesitan el poder del Espíritu Santo, ¿no? Pablo impone las manos sobre ellos y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Imagínense, el Espíritu Santo descendió a ellos de modo sorprendente, hablando en lenguas y profetizando, como hacían los discípulos en el día de Pentecostés. En Hechos capítulo 2, los versículos del 2 al 4 nos mencionan este hecho y dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. El Espíritu Santo hace la misma función en estos 12 hombres a los cuales Pablo encontraba. El Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo es la fuerza que el hombre necesita para seguir, para dar testimonio, para hablar de Cristo. Sin el Espíritu Santo en la vida de un creyente es pálida, no puede crecer. No puede levantarse, porque el Espíritu es el que le lleva al conocimiento de toda verdad. Él es el que da testimonio de las cosas de Dios a nuestro espíritu. Él es el que levanta en el cristiano el poder del Espíritu para que podamos testificar, abrir nuestra boca y hablar de Cristo. Si somos personas que no tenemos el poder del Espíritu, son personas que no pueden hablar las cosas de Dios. No tienen ese poder del Señor para hablar a donde vayan, en sus casas, en sus trabajos, donde estén. Todo cristiano necesita el poder del Espíritu Santo en su vida para poder crecer, para poder ser testigo de Dios, para poder hablar de Cristo. ¿Sabe, hermano, que aunque hoy no esperamos poderes milagrosos, todos los que confesamos ser discípulos de Cristo, debemos ser llamados a preguntarnos si hemos recibido el sello del Espíritu Santo con esa influencia santificadora para sincerar nuestra fe y levantarnos con fuerza y autoridad para predicar el Evangelio. ¿Siente usted en su corazón esa necesidad de hablar al Señor? ¿Siente el conocimiento de Dios en su vida cuando usted lee la palabra, cuando usted ora, cuando usted está con alguien? ¿Usted siente esa motivación de Dios para compartir la palabra? Esa es la fuerza del Espíritu Santo, ese es el bautismo del Espíritu Santo en el creyente.
Muchos no parecen haber escuchado que hay un Espíritu Santo y muchos consideran que es una ilusión todo lo que dice de su gracia y de sus obras. Hay mucha gente que no cree. Pero nosotros como creyentes no solo debemos creer, debemos sentir y debemos estar unidos a la presencia de ese Espíritu en nuestras vidas. De no, la vida del cristiano no llegará a ser mucho. Aun cuando se reconoce que el Espíritu Santo obra en cada creyente y en todos los ministerios de la iglesia, esta pregunta siempre nos intriga. ¿Ha recibido usted el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Podremos hacernos nosotros esa pregunta y sincerar nuestra fe delante de Dios y decir, Señor, en realidad me quema en mi corazón el deseo de hablar de tu palabra? Siento esa alegría en mi corazón de saber que soy hijo tuyo. ¿Lo habremos recibido? ¿Estaremos siendo utilizados por el Señor? ¿O estamos a punto de negar que siquiera exista? ¿O nos haremos los locos y diremos, ni hemos sabido que existe un Espíritu Santo? Siguiendo el texto en los versículos 8, 9 y 10, Pablo va y habla en la sinagoga. Mire, esta es una secuencia de lo que hace el Espíritu Santo en las personas. Pablo, lleno del Espíritu Santo, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Ese es el poder del Espíritu Santo. Para eso viene el poder del Espíritu Santo al creyente, a la persona, para que abre su boca, para que predique la palabra de Dios. Eso es lo que quiere el Señor a través de su Espíritu. Y mire, dice que Pablo entró en las sinagogas y este hombre empezó a hablar con denuedo, con seguridad, con prestancia, sabiendo que existe ese Dios del cual está predicando, con la seguridad en su corazón de que el Espíritu que estaba hablando a través de él estaba certificando en su corazón que existía ese Dios al cual él predicaba. ¿No? Discutiendo y persuadiendo acerca del reino. ¿No? Por discutir, entendemos que la palabra hablada llegaba al intelecto de las personas. Pablo trataba de explicarles la palabra para que ellos entendieran en su intelecto. ¿No? Discutía la palabra, les explicaba la palabra de tal manera que ellos en su mente lograran entender lo que el Señor quería enseñarles, la palabra de Jesucristo. Y por persuadir, intentaba influir en su voluntad, especialmente por lo que respectaba a la fe en Jesús como el Cristo. Entonces, él persuadía, su intención era que el Espíritu tocara a las personas que estaban escuchando para que sean persuadidos a entender, a tomar la decisión de aceptar a Jesucristo del cual él estaba hablando. El tema de sus discursos era siempre acerca del reino de Dios. Y predicar el reino de Dios equivale a predicar el Evangelio. Una de las formas como puede reconocer usted a una persona que habla la palabra de Dios es cuando está hablando siempre de Jesucristo. El Espíritu Santo tiene que venir y llenar el corazón del hombre y motivar a hablar la palabra de Dios. Sí, porque la palabra dice que nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, habla de Cristo, habla del Señor, habla la palabra, no se dedica a hablar de sus cosas, de su vida, de sus beneficios, de sus temores. El hombre habla de Jesucristo, porque el Espíritu de Dios le motiva a hablar de Él, no de su vida, de sus fracasos como hombre, sino a exaltar el nombre de Jesucristo. Esa es la presencia del Espíritu Santo en una persona.
Mire, Hechos capítulo 5, versículo 42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Segunda de Timoteo 4:2: que prediquéis la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El Espíritu Santo llegaba al corazón de los hombres y les motivaba a hacer esto: predicar la palabra de Dios, enseñar de Jesucristo, moverse por todos lados para redarguir, para reprender, para exhortar, hablando la palabra de Dios, siempre motivando a que la gente llegue con su mirada a aceptar el nombre de Jesucristo. No al hombre, al Hijo de Dios. ¿Comprende? Esa es la motivación del Espíritu Santo. Pero lastimosamente, cuando Pablo hablaba en la sinagoga, se endurecieron algunos. Y siempre va a haber esa posibilidad de que cuando se hable la palabra de Dios, algunos endurecerán su corazón y no aceptarán las palabras del Señor. Es posible que algunos se endurezcan, pero el resto escuchará la palabra de Dios. Los muchos escucharán la palabra de Dios y conforme sea la voluntad del Señor llegarán a aceptar a Jesucristo. ¿Sabe algo, hermano? Esta palabra nos enseña algo muy importante. Cuando las discusiones y las persuasiones solo endurecen a los hombres en la incredulidad y en su blasfemia, debemos separarnos de esa mala compañía. ¿Sabe qué hizo Pablo? Cuando la gente se endureció, cuando él estaba hablándoles y se endurecieron, él cogió a sus discípulos y les dijo: de aquí nos vamos a seguir estudiando la palabra de Dios en la escuela de este hombre llamado Tirano. Porque ahí ya los que se endurecieron escucharon la palabra pero no quieren recibirla. Entonces cambia. Si es que el hablar la palabra endurece el corazón de una persona y le motiva a la blasfemia, retírese, cambie, busque otra dirección y dejemos en oración a esas personas para que el Señor sea tocando conforme a su misericordia. Mire cómo nos enseña la palabra. Y este poder del Espíritu que tenía este hombre lleva a mostrarnos los milagros que tenía Pablo. Los milagros eran una de las señales del apostolado de Pablo. Siempre este hombre era usado especialmente en esta facultad de hacer milagros. Los versículos 11 y 12 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Sí? Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Sí ve? Entonces, cuando habla aquí de paños, estaba hablando de esos pedazos de tela que Pablo, cuando él trabajaba, se amarraba en la cabeza, ¿no? Y la gente tenía un concepto metido en su cabeza, en su corazón, ¿no? Que esta ropa, estos paños, estos trapos que él utilizaba, ¿no? Podían coger y llevarlos, ¿no? y sanar a enfermos por medio de estas ropas, digamos así. Ahora, la idea parece un poco loca. Es posible, pero sabe que en la época la idea de tocar las ropas para recibir sanidad era notorio. ¿Y sabe por qué? Mire lo que dice Mateo capítulo 9, versículos 20 y 21. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocara solamente su manto, seré salva. Porque decía dentro de sí, porque había esa idea, ¿sí?, de que si podían tocarle, podían ser sanos.
Hechos capítulo 5, versículos 14 y 15 dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Y sabe qué pasaba? Se sanaban. Entonces, la gente liberaba su fe al punto del contacto con estas prendas. Los artículos de Pablo eran puestos sobre ellos. Los artículos en sí no tenían ningún poder para sanar. Esto debemos dejar en claro. Las ropas no tienen ningún poder para sanar, pero la creencia de la persona es la que liberaba la fe en su interior para recibir el beneficio de Dios. ¿Sí? Porque al que cree, todo le es posible. Y en estas ocasiones se liberaba el poder del Espíritu Santo en sanidad de esa manera. ¿Sí? ¿Usted cree que puede ser sanado? ¿Usted cree que la aflicción que tiene puede ser cambiada? ¿Usted cree que Dios puede responder lo que usted está teniendo en su corazón? ¿Usted cree que está creyendo en ese Dios todopoderoso? ¿Usted cree que puede levantarse alguien ahora haciendo milagros? ¿Qué milagro ha hecho Dios en su vida? ¿Por qué no hay un cristiano hoy que se levante con el don de milagros? La Biblia nos enseña que los milagros hacían a las multitudes creer en Jesucristo. Un día estaba Jesucristo hablando a 3,000, creían en el Señor. Estaban 5,000, estaba alguien enfermo, era sanado. ¿No? Había muerto un amigo, iba y le hizo volver a la vida. ¿Y sabe qué pasaba? Todos esos milagros llegaban a la gente y veían y creían muchos en el Señor. Ese fue el ministerio de Jesucristo, apoyado en los milagros que Él hacía. Y también este siervo de Dios lo hacía. ¿Y sabe por qué? Ahora nos duele mucho en nuestro corazón ver que alguien no se levante con este poder para hacer milagros y ganar este pueblo para Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no encuentra todavía a alguien que tenga un corazón al cual depositar este beneficio de Dios y no le enorgullezca. Porque hoy, en el primer milagro que haga, lo perdemos. Porque el hombre se llena de orgullo por cualquier cosa. Y el Señor no encuentra a alguien que pueda decir: este es el siervo que yo necesito para que tenga este don, para que haga los milagros en este mundo y que dé la gloria a Dios, como lo hacía Pablo, como lo hacía Jesucristo. ¿Sí ven? Nosotros nos llenamos la boca y estamos, vamos, tenemos que predicar, tenemos que salir, vamos a evangelizar, vamos a ganar el mundo para Cristo. Y no sabemos siquiera si tenemos el Espíritu Santo, pero los que tenemos en casa son los que empujamos para que se vayan. No podemos guardar ni siquiera lo que Dios nos ha dado y ponemos los ojos en los de afuera. Y el Señor dice: ama primero a tu Dios, pon tu corazón en Él, cree que existe el Dios al cual tú sirves. Ten la seguridad del Espíritu en tu vida, de tal manera que tú, cuando te levantes y hables, sepas que estás guardada, respaldada por el Espíritu de Dios. Que tengas la fuerza de hablar. Mire lo que sucedía en el texto, leyendo en el capítulo 19, los versículos del 13 hasta el 16. Los hijos de Esceva. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaban invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo
saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Siempre que Dios obra con poder, Satanás está inevitablemente cerca para obstruir y oponerse a las cosas de Dios. Enseguida, cuando el Señor estaba haciendo milagros a través de este hombre, mostrando el poder del Espíritu de Dios y estaba convenciendo el corazón de la gente para que lleguen a Jesucristo, ¿no? Asoman estos hijos de Esceva, que era sacerdote, era el jefe de los sacerdotes. Y sus hijos querían, mientras Pablo predicaba y hacía milagros, estos judíos ambulantes, eran exorcistas según la palabra, intentaban ordenar a un espíritu malo usando el nombre del Señor Jesús como una fórmula mágica que salgan de los poseídos. Entre los exorcistas judíos que practicaban esto, habían 7 hijos de este Esceva, sacerdote. Era sacerdote, encargado de las 24 cortes que existían en la época. Y 7 de sus hijos, exorcistas. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque a pesar de que alguien intente o diga o preste ante los ojos de la gente que está sirviendo al Señor, su corazón está muy lejos de Él. La palabra dice que muchos hablan de sus labios para afuera, pero que en su corazón no existe ese amor, ese deseo para el Señor. Y es justo que Pablo les pregunte, ¿no? ¿Has sido bautizado en el Espíritu? Un día sus hijos estaban tratando de expulsar un demonio malo y dijeron que le conjuraban, ¿no?, por Jesús, el que predica Pablo. Ese es el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Que sepan quién es el Jesús que predica Pablo. El echar fuera demonios fue uno de los mandatos de Jesucristo. Mire Mateo capítulo 10, versículos del 5 al 8. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en las ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Y dice el texto que Dios obró estas maravillas por manos de Pablo. Y estos mismos exorcistas, observando que en el nombre de Jesús, ellos como que entendieron que era el secreto para que los espíritus malos le hagan caso, el nombre de Jesús, ¿no? Tratan de remedar lo que hacía Pablo. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Dice el texto que el endemoniado, saltando sobre ellos, dominó a 7 y les hizo correr desnudos y heridos. Entonces, la palabra de Dios dice: si resistimos al diablo por fe en Cristo, Él huirá de nosotros. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Pero si pensamos en resistir usando el nombre de Cristo o sus obras como un conjuro, como un entendimiento, como un encantamiento nomás, Satanás nos va a vencer. Entonces el cristiano necesita ser llenado del poder de Dios en su espíritu, debe ser bautizado en el Espíritu Santo para que pueda tener el poder para no hablar, para no remedar lo que hacía otra persona, sino con seguridad hablar y ordenar, porque tiene al Dios Todopoderoso en su vida.
Entonces, estos 7 hijos de este sacerdote conocían el nombre de Jesucristo, conocían de Pablo y de su obra, pero ellos nunca tenían o llegaron a tener una relación personal con ese Dios, con ese Jesús del cual hablaba Pablo. Y hay veces que nosotros estamos en las iglesias sentados, solo escuchando. Parece que nos adormecemos y que no tenemos esa fuerza en nuestro cuerpo para incorporarnos, para decir, estamos en el Señor. Parece que damos lugar a que nuestro cuerpo se haga tan débil. Y es porque el Espíritu de Dios no está en nosotros, porque Él es el único que puede darle la fuerza al creyente para que pueda levantarse en la más grande dificultad, pueda levantarse y creer en el Señor y saber que eso va a cambiar el Señor, que esas circunstancias cambiarán, ¿sí? Que Él cambiará mi tristeza en alegría, que Él cambiará mi dificultad en una bendición. Hay veces que creemos y nos recordamos de la palabra y decimos que todas las cosas nos ayudan a bien. Y estamos esperando que eso suceda, pero usted tiene que levantarse en el poder del Señor, lleno del Espíritu Santo, y creerle al Señor y caminar como un hombre lleno del Espíritu, para que esa obra pueda darse en el creyente. ¿Sí? No podemos ser creyentes que andemos arrastrándonos espiritualmente, dudando de que si existiera o no, no sabemos. El Señor dice, tienes el poder de Dios, ¿por qué no lo tomas? ¿Por qué no crees? Si necesitas creer en el Señor, tienes que creer que Él existe para tu vida. Tiene que llegar a ser tu Señor para que tú puedas levantarte como un hijo de Dios. Este es un testimonio muy aterrador, ¿sí? El endemoniado destroce a 7 personas, sí es algo aterrador, pero contra aquellos impostores, y a la vez es en favor de Pablo y de Jesucristo a quienes él predicaba. ¿Qué no es de maravillarse de que este hecho fuera notorio en todos? Los judíos como los griegos en Éfeso, todo el mundo escuchó de esto. Se hablaba muchísimo de este suceso, de que el endemoniado les mandó desnudos corriendo, les hizo huir a estos hombres. Esto fue muy notorio, muy notorio. Y es muy notorio también de que haya caído temor sobre ellos y que fuera exaltado el nombre de Jesús. ¿Sabe que Dios usa hasta los malos para bendecir a su pueblo? Pareciera que esto fue un golpe del enemigo, ¿no?, para destruir el cristianismo, y no. El Señor utilizó este suceso para levantar a su pueblo, para bendecir a su pueblo. Mire lo que dice los textos del 17 hasta el 20. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Imagínense. El Señor cambió este problema en una alegría. Muchos creyeron por este suceso, ¿no? Y venían y daban cuenta de las cosas que habían practicado. Estos hombres que habían sido magos, que habían estado haciendo cosas malas, entendieron la palabra de Dios y vinieron y cogieron y dijeron, estos son los libros que yo utilizaba para la maldad. Aquí está, quémalos. ¿Como resultado de qué? Del poder del Espíritu en el corazón de ese hombre. ¿Sí? Daba cuentas, dice, de las cosas que practicaba. Vino a ser responsable. Daba la cara por las cosas de sus errores.
tuvo el poder y la autoridad del Espíritu para poder pedir perdón al Señor y ponerse delante de la gente y decir, esto no sirve. Pero esto trajo otro problema grave a esta ciudad de Éfeso. Se dio un disturbio. ¿Y sabe por qué? Mira lo que dice la palabra en los versículos desde el 21 al 32. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino casi en toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella en quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana, y la ciudad se llenó de confusión. ¿Sí? Mire la consecuencia. Este evento que parecía un golpe de Satanás para su lado, el Espíritu Santo cambia y empieza a ser notorio a toda la gente, y toda la gente empieza a creer en Jesucristo, y empiezan a botar todos los libros y a quemar todas las cosas que les motivaban para hacer la maldad. Y estos hombres en Éfeso reconocen el problema que tenían. ¿Sabe qué decían? Si nuestras personas que vienen a adorar en el templo de Diana creen en Jesucristo y se van, nosotros vamos a perder mucho dinero, porque aquí a todos los que venían se les vendía las estatuas de la Diana, del templo, y ellos se ponían collares, ¿no? Llevaban a la casa como amuletos. Y ellos reconocieron que iban a tener una pérdida económica si es que le dejaban que Pablo seguía hablando y quitando, ¿no?, de las garras de Satanás a esa gente para convertirlos en cristianos. ¿Sí? Demetrio y los otros obreros del mismo oficio tenían miedo de perder sus negocios si la gente se convertía al cristianismo y no adoraban a los dioses. Siguiendo el texto, ya para terminar el capítulo, del 33 al 41, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le reconocieron que era judío, todos a una voz gritaban casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿a quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de nuestra diosa, que si Demetrio y los otros artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se concedan y procónsules hay. Acúsese unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decir, porque peligro hay que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto,
despidió a la asamblea. Toda la ciudad estaba llena de confusión, que es el efecto común y natural del celo de la religión falsa. Cuando a una religión falsa le roban algo, le quitan algo, especialmente el dinero, causa una confusión, viene el enemigo y empieza a levantar una confusión terrible, que muchos no sabían ni por qué estaban ahí, ni por qué estaban gritando, ni por qué estaban haciendo tanto alboroto, pero a la final debemos conservar la serenidad y no hacer nada con aspereza, ni precipitarnos de lo que tengamos que arrepentirnos después. El Señor dice, en medio de los problemas, en medio de la dificultad, tú necesitas el poder del Espíritu Santo para tener esa serenidad, esa tranquilidad para pensar y hacer las cosas de acuerdo como el Espíritu te pide que haga. Para que el hombre no se equivoque pensando en hacer las cosas como hombre. ¿Sí? El texto, este capítulo nos lleva a pensar dos cosas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, hermanos, para que nuestra vida como cristianos se levante. Y una cosa fundamental, no tengamos miedo. El Señor de los cielos es más poderoso que el ruido de muchas aguas y Él puede aquietar la furia de la gente. Si estamos en el Señor, estamos guardados, estamos protegidos. ¿Sabe que Jesucristo es el que guarda la vida de nosotros? Él nos cuida, nos protege, nos bendice, porque somos sus hijos, porque nos ama. Entonces, la pregunta final sería, ¿ha sido usted bautizado en el Espíritu Santo? ¿Necesita el creyente ser bautizado en el Espíritu de Dios para que su vida como hombre al servicio del Señor pueda crecer? Absolutamente cierto.